Shalom, Shalom Brasha. Después les voy a explicar qué es este saludo de Shalom Brasha. Hermanos, hermanas, en esta reunión vamos a tocar el tema de una festividad sagrada, un Moedim, que corresponde a la fiesta de Pesaj. ¿Cómo y cuándo debe de celebrarse? Pesaj es mucho más que una conmemoración de la liberación de Egipto. Es un recordatorio vivo de la fidelidad y la obediencia a la palabra de Yahweh Elohim. Sin embargo, existe una notable discrepancia en la celebración. Hay dos fechas distintas que señalan el inicio de la festividad. Vamos a ver la fecha rabínica. Esta se calcula mediante un sistema preestablecido, heredado de siglos de interpretación y tradición oral, en el que se aplican reglas matemáticas que, en cierta medida, reemplazan la observación directa de los signos naturales. Por su parte, la fecha caraíta se basa en una lectura estricta y literal de la Torá, donde el inicio del mes de Nisan se determina observando la luna nueva y verificando la madurez de la cebada, conocida como Aviv, como el mes de Aviv también, en la tierra prometida. En esta información vamos a examinar, a la luz de las Sagradas Escrituras, estás usando la versión israelita nazarena, que es la que yo uso, porque existen dos fechas, y cómo, siguiendo la Torá, parece evidente que la fecha caraíta se ajusta más fielmente al mandato divino. Este análisis tiene como objetivo alertar a aquellos fieles que, al adherirse únicamente a tradiciones humanas, podrían estar apartándose del mensaje puro de la palabra de Yahweh Elohim. Vamos a ver. La fecha rabínica, la metodología del cálculo de fechas de estos cuates, de la fecha rabínica. El origen y el cálculo. La tradición rabínica utiliza un calendario calculado y preestablecido, el cual fue sistematizado por el Sanedrín en la antigüedad. Este método no depende de la observación directa de la luna, sino de reglas matemáticas, lo que garantiza uniformidad en la diáspora, pero introduce un cierto grado de intervencionalismo humano. Que quede claro. Vamos a ver el fundamento bíblico y el conflicto que existe. La Torah instruye sobre el inicio de los meses de manera directa. Por ejemplo, en Shemot Éxodo 12:2 dice o se declara: este mes será para ustedes el principio de los meses. Será el primer mes del año para ustedes. Si bien esta disposición es la base para la fijación del mes de Nisan, el método rabínico lo adapta a una estructura calculada, desligándolo en parte del procedimiento natural mencionado en las escrituras. Ahora, la fecha caraíta, la observación directas y las señales divinas, que son los que ellos siguen. Los caraítas mantienen la práctica original tal y como se expresa en la Torá. Aquí. Basando el inicio del mes de Nisan en la observación directa de la luna nueva y en la señal agrícola del Aviv, o sea, la cebada madura. Pero ¿cuál es el fundamento bíblico en esto? Bueno, en Devarim Deuteronomio 16:1 se les está instruyendo y les dice: guardarás el mes de Aviv y celebrarás la Pascua a Yahweh tu Elohim. El término Aviv es interpretado literalmente como la madurez de la cebada, asegurando que la celebración de Pesaj ocurre en el momento en que la naturaleza misma confirma el ciclo de la creación, tal y como fue ordenada en la palabra. Ahora, ¿qué ventaja espiritual hay? Bueno, este método preserva la conexión directa con la creación y con el mensaje expreso de la Torá, evitando la mediación de tradiciones desarrolladas posteriormente y manteniendo la pureza del mandato divino. Pero ¿cuáles son estas fechas de Pesaj desde este año 2025? Vamos a ver las siguientes determinaciones. El calendario rabínico, para ellos va a empezar el sábado en Shabbat, el 12 de abril, al atardecer. Y la conclusión es el domingo 20 de abril, también al anochecer.
El enfoque caraíta es el domingo 13 de abril del 2025, o sea, de este año, al atardecer y termina el lunes al anochecer. Estos datos evidencian que, según el enfoque caraíta, la observancia de Pesach se desplaza ligeramente en comparación con la tradición adoptada por la mayoría. Este ajuste no es arbitrario, se fundamenta en la lectura directa y literal de la Torá. Pero la historia y la reflexión teológica versus tradiciones versus literalidad. Fíjense, aquí vamos a algo muy importante. Vamos a hacer un poco de historia y de reflexión teológica, ¿verdad? Vamos a ver la tradición versus la literalidad. La evolución del calendario y el papel del hombre. Del templo a la diáspora. En tiempos del segundo templo, el Sanedrín tenía la responsabilidad de observar la luna nueva y determinar el inicio de los meses. Tras la destrucción del templo y con la diáspora, este sistema basado en observación directa dio paso a un cálculo matemático que facilitó la unidad comunitaria, pero que también introdujo elementos humanos en la determinación de las fechas sagradas. ¿Se está entendiendo? Ahora, ¿cuál es el riesgo de dejarse llevar por la tradición? Al depender de reglas desarrolladas por el hombre, en lugar de seguir la metodología que prescribe la Torá, la bendita palabra, muchos fieles pueden estar celebrando Pesaj en un momento que estrictamente de la escritura ya no corresponde al mandato divino. Este alejamiento de la literalidad de la palabra puede llevar al error en la interpretación y prácticas de la fe. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque la Torá nos da advertencias acerca de la importancia de la fidelidad textual. La Torá es clara en cuanto a la conexión entre las señales naturales y la observación de los Moadim, de las fiestas sagradas. Cumplir con el mandato tal como se escribió implica observar el entorno, la luna y la cebada, elementos que hablan del ciclo vital ordenado por Yahweh. Ahora, aquí tenemos una llamada para reflexionar. ¿Estamos siguiendo el camino trazado por la Torá o nos hemos dejado seducir por prácticas institucionalizadas que, aunque históricas, distorsionan el mensaje original? La evidencia en las Escrituras invita a todos los creyentes a volver a la pureza del mandato divino, a fin de evitar el error de celebrar en un momento determinado por la tradición humana, en vez de basarse en la revelación directa de nuestro Padre Santo Yahweh Elohim. Miren, la divergencia entre la fecha rabínica y la caraíta para celebrar Pesaj no es meramente técnica. Es una cuestión de autenticidad espiritual y de la fidelidad a la palabra de Yahweh Elohim. Si bien la tradición rabínica, heredada a lo largo de los siglos, ha unificado a la comunidad judía, este mismo método se aparta de las directrices claras de la Torá, tal como lo demuestran pasajes claves de Shemot, de Éxodo y de Devarim, Deuteronomio. Para aquellos que, como tú y tu familia, desean seguir la palabra sin intermediarios humanos, el enfoque caraíta ofrece una conexión directa con lo que se ordenó desde los tiempos de la Escritura, desde los tiempos antiguos. La celebración de Pesaj en el momento exacto en que la naturaleza confirma la voluntad del Creador de todo, nuestro Padre Santo, Yahweh Elohim. Esta información busca invitar a los fieles a examinar sus prácticas y a ratificar, si es necesario, el error en el que muchos están engañando al basar su celebración de Pesaj en tradiciones desarrolladas por hombres. Que esta reflexión conduzca a un mayor acercamiento a la pureza de la palabra y a una celebración verdaderamente en sintonía con lo que la Torá nos ordena. ¿Okay? Espero de todo corazón que esta información aumente en sus conocimientos. Shalom Brasha. Hasta la próxima reunión.